que es el Espíritu Santo el que lo ha traído, el deseo del Padre, que usted esté en esta casa en el nombre de Jesús. Bendito Padre, bendecimos este lugar, este espacio, este momento, Padre. Bendecimos a cada uno de los que se han hecho presentes, como aquellos que se acercan a esta casa, Padre, en el nombre de Jesús, como aquellos que estarán viendo la transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre, en su nombre, Señor de los cielos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias al Cristo de la gloria por darnos ese libre acceso de hoy podernos acercar al trono de su gracia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Aquí está pues, Padre, nuestro corazón, Señor, para que sea usted escribiendo esas palabras en las tablas de nuestro corazón para la honra y gloria suya. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su espacio en el nombre de Jesús. En esta mañana, mis amados hermanos, quiero recordar parte de la enseñanza que tuvimos el miércoles, tanto que se enlaza lo que vimos el miércoles con lo que veremos hoy en esta mañana. Y alguien hacía memoria, decía, hubo una parte que no se desarrolló la noche del miércoles, y fue que eran dos respuestas a preguntas. Una de ellas la vemos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? O cómo creer en un Dios que yo no puedo ver. Y la segunda era, ¿en dónde está Dios? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? ¿En dónde está Dios? Gloria a Dios. Para nosotros como creyentes sabemos que el Señor está en todo lugar. Dice David, a mí me encanta leer un poquito sobre David. Había mucha revelación en David, y en una ocasión decía él, ¿verdad? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿En dónde yo me esconderé? Si pusiera mi casa donde las estrellas, ahí estarías tú. Aun si me fuera a lo más profundo de la tierra, bajo las piedras, ahí estás tú. Ahí está tu espíritu en todo lugar. Y muchas veces nos hemos preguntado y nos hemos dicho, ¿en dónde está Dios? Y mucha gente que pasa por procesos en la vida, y gente cristiana, creyente del Evangelio, se hacen estas preguntas cuando pasan por diversidades o diversas dificultades, angustias, problemas, pleitos, escasez. Y es tan bonito, de verdad. Muchos dicen, mire, es que es tan bonito darle gracias al Señor cuando hay abundancia. Es tan bonito darle gracias a Dios cuando estamos con salud. Es tan bonito darle gracias a Dios cuando todo está bien en nuestra vida. Cuando todo funciona bien en nuestro matrimonio. Cuando todo funciona a la perfección. Cuando hay éxito dentro de nuestro trabajo, de nuestras empresas, nuestro negocio. Y es tan bonito darle gracias al Señor. Pero qué difícil es decirle gracias a Dios cuando pasamos por las dificultades, por las enfermedades, por la escasez, por la angustia, por las dificultades y cualquier cosa que nosotros pasemos en nuestra vida. Qué difícil es decirle al Señor y darle gracias, Señor. Levantar nuestras manos y decirle gracias, Dios mío. Sabe que uno como humano tiende y lo primero que uno hace es renegar en contra de Dios. En una ocasión, cuando sentí que uno de mis hijos se moría, gloria a Dios, porque solo pude levantar la vista hacia el cielo, no decir ninguna palabra, y pude ver cómo la vida de mi hija volvía nuevamente. Amén. Entonces hay momentos donde realmente nosotros venimos y le decimos al Señor y hablamos palabra en contra de Dios. Y es lo que he dicho a algunos, mire, antes de nosotros hablar
Mejor quedémonos callados, mordámonos la lengua para no hablar en contra o blasfemar en contra de Dios. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, ¿en dónde está Dios? Y lo hacemos de una manera como reclamarle a Dios, ¿en dónde está Dios? Sino que existe Dios, pero ¿en dónde estás? Y la respuesta a esto es, mis amados hermanos, porque esto no solo va al inconverso, sino que también va a parte de la iglesia que está dejando de creer en Dios. ¿Y en dónde está Dios? ¿Qué responderíamos nosotros en cuanto a la pregunta que alguien pueda hacer? ¿En dónde está Dios? La respuesta es, Dios está precisamente donde la persona ha puesto a Dios. Amén. Muchos han puesto a Dios fuera de su vida, fuera de su casa, de su morada. Y dice la palabra de esta manera, y gloria a Dios. Porque dice la Escritura, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la Escritura. Entonces ahí está la respuesta en cuanto a la pregunta necia de decir, ¿en dónde está Dios? Dios está donde la persona ha puesto a Dios. Amén. Así que aquellos que han puesto a Dios en su corazón, en su vida, sobre su cabeza o sobre su casa, sobre su morada, sobre sus negocios, deben de saber que Dios existe y está, como dijeron acá al frente, en todo lugar. Gloria a Dios. En nuestra casa está Dios, en nuestra vida está Dios, en nuestra morada está Dios, en nuestro hogar está Dios, en nuestro trabajo está Dios. Cuando usted va en el microbús, ahí va Dios a la par. Amén. Cuando nosotros vamos caminando, ahí va Dios, y gloria a Dios, porque tenemos a un Dios que no está estancado en un solo lugar. Tenemos a un Dios que va con nosotros en todo tiempo. Tanto así que alguien dijo, si no me equivoco, fue Salomón quien dijo de esta manera, que Dios no habitaba en templo de 4 paredes. Dios habita en todo lugar. Amén. Hablando de que Dios habita en todo lugar, pero sabemos que como iglesia tenemos de reunirnos como congregación. Este era el principio que tenía la primera iglesia o la iglesia primitiva, para no tener malas interpretaciones. La iglesia primitiva tenía como principio el congregarse. Y ellos, si nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 2, ya en su parte final nos vamos a dar cuenta que ellos no se reunían de mes en mes, de 15 en 15, de semana en semana. Hoy por cierta circunstancia nosotros comprendemos y decimos, bueno, o sea, tampoco podemos caer en un legalismo donde decirle a la persona, tiene que estar cuando hay ciertos que no se nos permiten a nosotros, a veces por la enfermedad, a veces por la edad, a veces por el trabajo también, o sea, se puede comprender. Pero ¿cómo era la iglesia en ese entonces? ¿A cada cuánto tiempo se reunía la iglesia? Lo leíamos el viernes en la noche en nuestra clase de liderazgo, ya en la parte final. Todos los días se reunían en el templo alabando a Dios, y también así se mantenían en las casas de las demás personas en todo tiempo compartiendo el pan, en todo el tiempo, todos los días. Y ese es un anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Para los que ya tienen hijos grandes, el anhelo de ellos, en el caso de nosotros que tenemos hijos pequeños, no hemos experimentado eso, aunque parte le he dicho a Caleb, que es uno de los de mi hijo que ya comprende un poquito más, y le digo, mire, mi hijo, que cuando vamos a comer, tratemos de reunirnos juntos en esta mesa, porque a veces decimos, bueno, voy a ir a comer a mi cuarto, me voy a ir a ver la tele y se va. Entonces, no, comamos aquí, porque un día uno de nosotros 4 va a hacer falta. Entonces, quizás no estemos en este lugar.
Quizás porque ustedes ya estén casados, o quizás uno de nosotros ya nos hemos adelantado. Entonces, pero mientras tanto estemos aquí juntos. Ese es el anhelo de uno de padre. Ya me imagino la experiencia que tienen los padres que ya tienen hijos grandes, que ya tienen hijos casados. El anhelo es de poderlos tener, de poderlos abrazar y de poder pasar un tiempo con ellos. Y una de las cosas que los padres experimentan, y nosotros como hijos, ponga atención a esto, nosotros como hijos, porque esto es a los hijos. Nosotros como hijos, cuando llegamos a casa de papá y de mamá y los hemos dejado de ver un tiempo, muchas veces ya no queremos volver de estar de ahí de la casa de nuestros papás, ya no queremos regresar a nuestra casa, sino que quedarnos ahí con ellos. Y cuando sentimos, pasamos tiempo con ellos, hay experiencia de que cuando se van a visitar a los papás ya no quieren volver nuevamente, quieren pasar más tiempo. Ahí dicen, es que mi mamá ya no quiere venir, ¿verdad? Porque ya pasó bastante tiempo con mis abuelos. Pero está eso que nace en nosotros, el poder estar con papá y con mamá, pasar más tiempo con ellos. Y de la misma manera, la experiencia que pasa papá y mamá, que cuando ven a los hijos ya no quieren que los hijos se vayan. A veces dicen mis papás, no hombre, mi hijo, solo es un rato que vienen ustedes, deberían de quedarse un poco más. Entonces es el anhelo de papá y de mamá pasar más tiempo con los hijos. Oiga, así es Dios. Así es Dios con nosotros. El anhelo de Dios es pasar más tiempo con cada uno de nosotros. Ese es el anhelo de Dios. Siempre fue el anhelo de Dios. Recordemos que en el libro de Génesis, Dios bajaba al paraíso y quería pasar tiempo con ellos. Pero ¿qué hacían estos ingratos? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hicieron ellos cuando hubo algo que se separó? Ellos se escondieron, evitaban a Dios, querían evitar a Dios, entonces se escondieron. Y en el libro de Éxodo también encontramos que Dios quería descender a la montaña y le dijo a Moisés, prepárate tú, que prepares el pueblo, porque yo voy a descender a ellos y quiero pasar tiempo con ellos. Pero ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué dijeron estos hombres? Le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú con Dios y después nos pasas el chivo a nosotros, no sea que estando adelante de Él nosotros vamos a morir. Y miren, mis amados hermanos, muchas veces el enemigo pasa ese mismo flashazo, esos mismos dardos a nuestra vida, a nuestra mente, haciéndonos pensar y decir, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Cuál es el motivo y el objetivo de ir a la iglesia? O sea, ¿por qué vas a ir a la iglesia? Si en la iglesia lo primero que miras son caras, son malos gestos, y lo primero que miras es una desigualdad, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Entonces, mira, pecaste, has pecado en toda la semana, te recuerdas, y esto es lo que hace el enemigo, recordándote tu pasado. Y recuérdate que pecaste, recuérdate que codiciaste, te recuerdo que vistes a la esposa de fulano, al esposo de fulana, que codiciaste sus bienes, su casa. Entonces, ¿para qué te vas a acercar a la casa de Dios si mira cómo estás? Puedes darte cuenta, mírate, y eso es lo que hace el enemigo. Empieza a verte cómo está tu actual situación. ¿Para qué te vas a acercar a la casa de Dios? ¿Para qué te vas a ir si Dios no te puede ver? Porque estás tan lleno de contaminación. Pero Dios dice, esto es para aquel que había pensado en cuál era el objetivo de poderse acercar. Dice la palabra de esta manera: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. El libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: a ver, vénganse, pongámonos a cuentas, a ver si tus pecados rojos como el carmesí o como la grana quedarían emblanquecidos como la blanca lana. Entonces, mis amados hermanos, el deseo de
de Dios es poderse acercar, poder tener esa comunión, tanto así que nuestro Señor Jesucristo nos muestra, y el anhelo de Él era también que le dijo al Padre: Padre, que ellos también sean uno, como nosotros somos uno, le decía al Padre. O sea, esa unidad, ese amor, esa fraternidad entre hermanos, entre creyentes. Entonces es lo que nosotros debemos de tener, ese amor, ese carisma que el Espíritu Santo ha infundido en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Habla tú con ellos, no sea que vamos a morir, porque ellos sabían su condición y sabían que Dios es un fuego consumidor. Entonces mejor, ¿sabes qué? Habla tú con ellos. Así está el pueblo hoy en día. ¿Para qué voy a acercarme yo a la iglesia? Si que sé que saliendo de la iglesia voy a volver a ser el mismo hombre. Déjame decirte que si tú te has acercado a la presencia de Dios, es imposible que vuelvas a salir de la misma forma como tú entraste. Eso es para el creyente, eso es para aquel que abraza las promesas de Dios. Nosotros no volvemos a salir de la misma forma, no volvemos a salir igual. Y muchas veces, ¿por qué nosotros no cambiamos? ¿Por qué nosotros no somos transformados? Porque no hay una renovación de mente y actitudes en nosotros. Y nosotros decimos muchas veces: pero si yo voy a la iglesia, pero si yo me acerco, pero ¿por qué no hay un cambio en mi interior? ¿Por qué no hay algo que se mueva dentro de mí? ¿Y saben por qué? Por una simple y sencilla razón. Y es que para poder tener un cambio, una renovación, una transformación, ¿cuántos deseamos ser transformados? Gloria a Dios, porque si no hay un anhelo de ser transformados, de ser renovados, no vamos a ver a Jesucristo descender a las nubes. Dice la palabra de esta manera, que cuando Él descienda a las nubes, y estoy parafraseando la palabra, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego, dice la Escritura, nosotros los que aún quedamos vivos seremos arrebatados. Pero antes de ser arrebatados sucede algo: renovados, transformados. Seremos transformados, y ese es el anhelo de todo creyente. Eso debe de ser. Si usted es creyente, realmente tiene que sentir ese anhelo de ser transformado. Si usted es creyente, el que cree se convierte, se transforma. Y esta palabra, veíamos hace unos días, veíamos la noche del miércoles, que nos renueva, nos transforma. Tenemos que leer mucha palabra para poder tener ese deseo de ser transformado, de ser renovado. Muchas veces, ¿por qué nosotros no somos transformados o renovados? La palabra, la promesa está ahí. Dios tiene ese anhelo de que nosotros seamos transformados o renovados. ¿Y por qué no logramos cierta transformación o cierta renovación? Porque muchas veces cuando nosotros salimos de la iglesia, salimos de nuestra oración, ¿por qué nosotros volvemos a ser la misma persona que antes había entrado? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Cuando nosotros empezamos a combatir alguna enfermedad, porque no somos nosotros curados, porque ya no llegamos, no seguimos la orden o la receta que nos da el doctor. Doctor, pero si yo no sentí cambio en mi vida, en mi salud, más seguro el doctor es el malo. Aquí, por favor, ya no vayan a venir con este doctor porque es malísimo. Miren que solo le saca plata a la gente. Entonces viene el doctor y saca su diagnóstico y le dice: ¿qué medicinas compró? A ver, deme las pastillas, deme el blister de pastillas, quiero ver, deme la receta, a ver qué medicina yo le había dejado. Entonces ya usted saca,
No, es que pastor, lo dejé en mi casa. No, usted lo trae en su maleta. Está bueno, doctor, y uno sabe, y la persona saca su receta. Disculpe, pero esta no fue la que yo le dejé. Yo la que le dejé fue esta medicina. Y así mismo nos dice el Señor, yo la medicina que te he dejado es esta. No te he dejado filosofía. Yo te he dejado esta medicina, la cual dice la palabra que esta es medicina para nosotros. Entonces, ¿qué medicina es la que tú estás tomando? Entonces, viene el doctor y le dice, y le dice a la persona, esta no fue la medicina que yo te dejé. Yo la medicina que te dejé fue esta. Y todavía sucede que quizás se compró la medicina correcta, la medicina que dejó el doctor, y te dijo el doctor para cierto tiempo, para ciertas tomas, ciertos días. Y oiga, pero el blister yo se lo dejé para tanto tiempo. Pero ¿por qué el blister solo está empezado? Doctor, lo que pasa es que a mí se me olvidaba. Pasaba por alto las horas. Y por eso es que me fui atrasando con las medicinas y no estuve tomando a tiempo la medicina. Era allí el error suyo. El error no es mío como profesional. El error es suyo. Porque no tomó la medicina conforme yo le había explicado que debía de tomarlo. Ahora bien, ¿quién tiene la culpa? ¿El doctor? El paciente. ¿O el paciente? Asimismo Dios. ¿Y por qué muchas veces nosotros culpamos a Dios? ¿Por qué nosotros culpamos a Dios? Yo no sé cuánto usted está sintiendo en su espíritu ser golpeado en esta mañana. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos echado la culpa a Dios? Le hemos dicho, Señor, ¿en dónde estás, Señor? Y no, Señor, que ibas a ser una nueva criatura en mí. Señor, si yo tengo abierta mi Biblia, recordemos la enseñanza del miércoles. Señor, si yo tengo abierta mi Biblia, en donde dice, he aquí, nueva criatura eres. Amén. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero yo no veo un cambio. Es porque tú estás agarrando la Escritura como un amuleto. Es porque tú has visto la sangre de Cristo como un amuleto nada más. Entonces, para poder tener un cambio, tienes que hacer conforme lo dice el doctor. Llevarle la receta al pie de la letra. Para nosotros poder tener un cambio y ser renovados, tiene que haber algo. Y la enseñanza de esta mañana se llama, quédate un poquito más. Es necesario, mis amados, permanecer. Y esta es la palabra correcta. Permanecer. Amén. ¿Por qué nosotros no logramos un cambio? Porque estamos de mes en mes. Porque oramos de vez en cuando, porque leemos la palabra solo cuando viene y somos golpeados por el mundo. Entonces ahí sí tomamos la palabra. Señor, tu palabra dice que cuando ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Señor, que la palabra dice de esta manera. Y empezamos a darle al Señor. A ver, Señor, ponte los guantes, porque ya los tengo puestos. Ya empieza usted, en vez de venir y somatar su cuerpo, como dice Pablo y lo aconseja Pablo, empieza usted a querer darse con el Señor. Entonces, empezamos a hablarle al Señor. Señor, tu palabra dice de esta manera, que cuando nosotros pasemos por dificultades, que cuando nosotros pasemos por angustia, dice que tú has vencido al mundo, sí, pero también dice la palabra, hijitos, confiad en mí, tened paz. No, eso sí no, Señor. Verte a ti no, Señor. Pero las promesas sí los quiero abrazar. Entonces,
Mis amados hermanos, la clave es permanecer. Amén. Si usted quiere lograr un cambio, debe de permanecer. Gloria a Dios. Amén. Si deseamos ser renovados, debemos de permanecer. Y esa es la clave de permanecer. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Permanecer viene del hebreo, o del griego, perdón, meno. Permanecer, que significa quedarse. Por eso le puse al nombre, quédate un poquito más. Quedarse, morar, perseverar, ser sostenido de una relación continua con Dios y obediencia a su palabra. Amén. ¿Cuánto de nosotros anhelamos estar en la casa del Padre? Amén. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, donde yo voy no pueden ir ustedes, yo voy a preparar morada para vosotros, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Gloria a Dios. Pero como nosotros queremos estar en esa morada y todo el tiempo, pero si hoy no queremos permanecer. Si el pastor te dice, si tu líder te dice, lea palabra, ay no, qué pereza. Ay, no va a ser después. Está bonita la novela, está bonita la plática, la charla con mis amigos, con mis amigas. El fútbol va a empezar a tal hora. El partido va a empezar a tal hora. Oiga, y queremos estar morando con el Padre. Señor, por favor, y queremos decirle al Padre o al Hijo, Jesucristo, Jesús, a ver, respóndeme, ¿te puedo pedir un favor? Lo mismo que sucedía con aquella mujer que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, te voy a pedir una cosa. Ella no pidió salvación para ella, sino que ella pidió algo para sus hijos. Y le dijo, Jesús, ¿sabes qué? Te voy a pedir una cosa, que por favor, que cuando tú estés en tu reino, pongas a mi hijo a tu diestra y el otro, a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y lo mismo hace la iglesia de hoy en día, que le llama a Jesús y le dice, Jesús, por favor, a mí me gusta mi morada, que mi morada sea de color, no sé qué color le gusta a usted, quizás el rosa para las mujeres, el fucsia, quizás el verde, un verde esmeralda, un verde esperanza, no sé qué color le gusta a usted. Y para los hombres, quizás el azul, quizás cualquier color que nos pueda gustar a nosotros. Señor, que mi casa o que la morada que tú estés preparando tenga dinteles de oro, que tenga, así como me lo muestra la Escritura, que cuando yo salga de mi morada, que hayan calles de oro, que a la par de mi casa, que yo pueda ver el mar de cristal, que vea aquellas tardes, y empieza uno a hablarle a Jesús, Jesús, que por favor sea así mi morada. Bueno, en una peña, que yo pueda ver el mar, el sol y las estrellas, que yo pueda ver lo que es el horizonte, como también el final, donde cae el sol, donde empieza el sol y donde cae el sol. Y empezamos a decirle así a Jesús. Pero hoy no queremos estar en casa. Hoy no queremos, se dice vigilia, va a haber vigilia. No hay personas en vigilia. Va a tener el tiempo de ayuno, de la oración, no hay. El culto empieza a las 9 de la mañana. Empezamos a llegar a las 10, 11 menos cuarto. Oiga, ¿qué nosotros estamos haciendo? El significado, uno de los significados de menú es
quedarse. Oiga, no cometa el mismo error que cometía don Héctor hace más de 10 años. Donde empezaba Pastor Tito a predicar, y recordemos que cuando le ponían baterías a Pastor Tito, seguía unas 2 horas. Y yo tenía pleitos con Sofi. Y una vez hablé con mi hermano Tito, le decía: mire, hermano Tito, la verdad es de que yo ya no voy a dejar ir a Sofía a la iglesia. Él era mi amigo, pero no lo había tomado como pastor. Entonces hablábamos y me gustaba pasar tiempo con él, y nos íbamos del carro y estar un poquito más. Pero ya cuando hermano Tito iba con la Biblia bajo el brazo y sin avisar, 10 y media, 11 de la noche, ahí va don Héctor para arriba. Muchos saben que no estoy mintiendo. Iba don Héctor para arriba. Se escabullía. En otras ocasiones empezábamos a orar y don Héctor bien dormido. En otras ocasiones, entonces le dije al hermano Tito: mira, hermano Tito, Sofi se va a las 8 de la mañana y regresa hasta las 2, 3 de la tarde a la casa, y sabe que nosotros trabajamos y necesitamos pasar tiempo con la familia, entonces ya no va a ir a la iglesia. Entonces, en otras ocasiones, cuando don Héctor empezó a ir a la iglesia, a veces llegaba después de la alabanza, de la adoración, pero en otras ocasiones empezaba a salir antes o a media prédica, y les preguntaba a algunos, uno sabe todavía: ¿y cuánto tiempo predicó el hermano Tito después de que yo me salí? Algunos decían como 40 minutos, usted todavía sigue predicando el hermano Tito. Entonces, miren qué dice la palabra. Permanecer es quedarse, morar, perseverar, estar constante, permanecer. Si usted permanece, va a lograr las promesas de Jesucristo. Amén. La palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, 4:12, parte de la enseñanza que teníamos la noche del domingo. Y no esté pensando ahorita en qué voy a hacer de almuerzo. Gloria a Dios, hoy nos bendijeron con un almuerzo que tienen preparado para más al rato. Amén. Así que no tenga pena en a qué hora voy a salir de aquí. Repita conmigo, Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras versiones dice hasta lo más profundo del corazón. Los pensamientos y las intenciones Es, ¿verdad que dice así? Eso dice en otras versiones. La palabra es viva y eficaz. Pero ¿por qué, Señor, tu palabra dice que es viva y eficaz, pero en mí no sucede absolutamente nada? Si yo no he logrado que mi carne y mi espíritu se separan, porque me gana más la carne que el espíritu. Y dice la palabra que a la verdad os digo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿por qué, Señor, yo he sido más débil en mi carne que en mi espíritu? ¿Por qué, Señor? Si tu palabra dice que es viva y eficaz, es poderosa, que es más filosa que una espada de 2 filos, que penetra, separa
Pero ¿por qué en mí no sucede? Ahora bien, Dios, como el doctor nos dice, ¿cuánto tú has permanecido en mi palabra? ¿Cuánto tú has permanecido en esta palabra? Y ahí tú tienes la respuesta de cuánto has logrado en el Señor. Una de las cosas, y esto no quiere decir, mis amados hermanos, que dentro de 8 días yo no los voy a ver aquí, que nuestro tiempo de oración, de ayuno, no los vamos a ver aquí, que nuestro tiempo de comunión no los vamos a ver aquí. No quiere decir esto. Pero el permanecer en Él no solamente es estar en la casa de oración. No nos confundamos. Salgamos de toda religiosidad. Porque la religiosidad nos hace creer que permanecer en Él es estar en la casa todo tiempo. Por eso le digo, no quiere decir, mis amados hermanos, que yo los voy a ver hasta dentro de 8 días, hasta dentro de un mes. Y como decía alguien por ahí, la unción me alcanza para un mes. Así que, mis amados hermanos, nos miramos en enero de 2026. No, el anhelo, como todo padre, es querernos ver aquí a nosotros reunidos día con día. El estar en la casa no quiere decir o no significa permanecer en Él. Había gente en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo gente que tenía ese pensamiento, del pensamiento que hoy tiene mucha congregación, mucha iglesia. El permanecer solamente es estar en la casa. Y en el libro de Mateo, capítulo 23, Jesús bota todo ese pensamiento. Porque había gente que, creyendo que tener largas oraciones, estaban permaneciendo en Él. Que por estar todo el tiempo en la casa de oración iban a estar con Él. Y hoy sucede con la religiosidad de hoy en día. Eso sucede con la religiosidad. Pero mi hermano Héctor, yo ya salí de la religión. Sí, pero la religión no ha salido de usted. Mucha gente que pensaba, esto sucedió tanto también en el tiempo de los reyes, de que mucha gente pensaba, en el libro de Isaías también, en el Nuevo Testamento también, mucha gente pensaba, y esto ha trascendido en el pensamiento del hombre, que mucha gente pensaba que solamente se encontraba al Señor en el templo, y pasaban todo el tiempo en el templo, pero el Señor no estaba en ese lugar. Él no estaba en ese lugar. En el libro de Isaías, y la gente se acercaba, Isaías 58, la gente se acercaba y le empezaban a hablar al Señor: Señor, pero tú sabes que nosotros ayunamos. Señor, que tú sabes que nosotros hacemos largas oraciones. Señor, tú sabes que yo aquí duermo, aquí vivo, aquí. Señor, entonces, ¿pero por qué tú no nos escuchas, Señor? Entonces, ¿sabe cómo miraba al Señor esa actitud de esa gente? El Señor lo miraba como un sacrificio, como un holocausto. Y el Señor le decía: hastiado estoy de vuestros holocaustos y sacrificios. Sacrificio no quiero. Yo quiero un corazón contrito y humillado, aquel corazón que anhele permanecer en mí. Es lo que dice el Señor. Eso es lo que yo anhelo, dice el Señor. Personas que permanezcan, que estén. Esto es lo que yo anhelo, dice el Señor. Y en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31, Juan capítulo 8, versículo 31, y esto es para la iglesia que ha creído en Él, porque así lo dice la Escritura.
Esto es para aquel que ha creído en Él. Si usted ha creído en Él, su espíritu está recibiendo esta palabra y lo vamos a ver día con día permaneciendo en la palabra, permaneciendo en Él. Y yo no voy a ver a alguien más allá con las mismas actitudes. Y no estoy señalando a nadie, me estoy señalando a mí mismo. Entonces, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, dice, en Él. Esto es para usted que ha creído en Él. Puede decir en esta mañana, entonces Jesús me ha dicho, para mí, para yo que he creído en Él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Si nosotros creemos realmente en la palabra, entonces usted no lo va a tomar como un amuleto. Y la respuesta está en un versículo más abajo. Haciéndose rema la palabra en la vida de nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará entonces libres, dice la Escritura. ¿Cuántos de nosotros nos hemos querido soltar de esas cadenas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos querido soltar de esas ataduras? ¿Cuántos de nosotros queremos salir debajo de la maldición de nuestras generaciones, pero no hemos abrazado las palabras del Señor? Pero no hemos querido leer Biblia, no hemos querido permanecer en la palabra. ¿Cuántos de nosotros queremos salir de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias? ¿Cuántos de nosotros queremos ser verdaderamente libres? Y por eso es que muchas veces no hemos podido libertar a los demás. Entonces dice la palabra que si nosotros permanecemos en Él, entonces demostraremos realmente que somos sus discípulos. Y la verdad está en nosotros. La palabra habita en nosotros. La palabra está en nosotros. Entonces empezamos a ver el fruto de la palabra en nosotros. Damos testimonio de que Él nos ha libertado, de que somos libres, que la verdad está en nosotros, dice la Escritura. Entonces, si nosotros hemos abrazado esa palabra, nuestra actitud va a cambiar, nuestro pensamiento va a cambiar, todo nuestro ser va a ser transformado, veamos esa palabra. Entonces seremos transformados. El permanecer en Él es estar constantemente leyendo la Escritura. Permanecer en Él es estar en todo tiempo orando. Dice la palabra de esta manera que debemos orar de mes en mes, de año en año, ¿verdad que no dice así? En todo tiempo, dice la Escritura. Permanecer en Él y que nuestro pensamiento esté solamente en Él. Hermanos, y este es el tiempo donde la iglesia debe de tener puestos los ojos ¿en dónde? ¿Y en dónde está Cristo? En el cielo, dice la palabra, libro de Colosenses capítulo 3. Dice que nuestros ojos deben estar puestos en el cielo donde está Cristo. Ahí es donde nuestro pensamiento debe de estar. Entonces no veamos nuestro alrededor. El mundo va a poner un sinfín de cosas para desviarnos de tener esa permanencia en los brazos del Padre. Oiga, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, en el templo, ellos se presentaban 8 días al año. Y para poder estar en ese tiempo, para poder permanecer ese tiempo, 8 días donde no podían tocar mujer, donde no podían llevar celulares,
donde pues, no podían estar prendiendo las redes sociales, donde debían estar separados por completo. Tenían que pasar 8 días antes en rituales, en sacrificios, para poder estar 8 días ahí. Y hoy en día que el velo se ha roto y se ha abierto, y que nosotros tenemos libertad de acercarnos en todo tiempo, porque hoy no lo queremos hacer. Y se logra un cambio a través de la permanencia, a través de estar con Él. No se logra de vez en mes, se logra en todo tiempo. Si usted deja ir al hospital, su salud en vez de mejorar va a ir decayendo. Si usted no lleva el control, como lo dice el doctor, su salud va a decaer. Es necesario mantenerse. Estábamos teniendo el testimonio de un siervo de Dios que ponía en sus redes sociales: este es el último, la última quimioterapia. ¿Y qué hubiera pasado si este siervo hubiera dejado 2 terapias o una terapia siquiera y no hubiera ido al hospital? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera cantado victoria? No hubiera cantado victoria. Y esto nos recuerda a nosotros, y vaya conmigo, estoy por terminar, al libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34, versículo 27 en adelante. ¿Por qué no hemos alcanzado al mundo? ¿Por qué no hemos alcanzado a nuestros hijos? ¿Por qué no hemos alcanzado a nuestros padres? ¿Por qué no hemos alcanzado a nuestros vecinos? ¿Por qué no hemos alcanzado a esta colonia? ¿Por qué no lo hemos alcanzado? ¿Por qué no podemos dar esos frutos en nosotros? Éxodo capítulo 34, versículo 27 en adelante. ¿Me da un amén cuando lo tenga? Amén. Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Las promesas que el Señor te ha dado están ahí, y fiel es Él en sus promesas, mi amado y amada. Y él estuvo ahí con Jehová, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Saben que Moisés ya había estado también un tiempo con él cuando recibió las primeras tablas? Ya había permanecido con él 40 días y 40 noches, y no me extraña que Moisés ya había hecho de la permanencia con Dios un hábito, y por eso no le costó esta segunda vez. Entonces, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía, dice la escritura, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él.
Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y todos sus príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué el rostro de Moisés resplandeció? Porque él pasaba tiempo con Dios. Porque él se olvidó de la comida, se olvidó de la bebida, se olvidó de sus hijos, se olvidó de su esposa, se olvidó de todo a su alrededor, se olvidó de las redes sociales, se olvidó absolutamente todo y solo miraba a Dios. Él no pensaba nada más en lo que sucedía, solamente pensaba en Dios. Ya me imagino que esa mirada solo estaba en Dios. Él se deleitaba en ver la hermosura de Dios. Y ya me imagino que este hombre ni siquiera quería parpadear con tal de dejar de ver a Dios. Él no parpadeaba. Él estaba atento a lo que Dios decía. Él estaba así. Y una de las cosas, mis amados hermanos, que es que por qué el Señor le pide a Moisés que se vuelva a reunir con él, porque en la primera ocasión que Moisés subió al monte Sinaí, recordemos aquel pasaje, está como 2-3 capítulos antes de este, que es la primera vez que cuando él recibe las tablas, no le fue posible entregarle esas tablas a los judíos. No le fue posible. Dice que él quebró esas tablas por la dureza del corazón de aquella gente, y no pudo dárselos. A diferencia de esta ocasión, en la primera ocasión cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, su rostro no resplandeció. Sucedió hasta esta ocasión que su rostro resplandeció, y en esta ocasión sí él pudo darle el mensaje a aquella nación, a aquel pueblo, a Aarón y a todos sus príncipes. ¿Por qué nosotros no podemos transmitir el Evangelio de Cristo? ¿Por qué será? Hagamos esa pregunta entonces. ¿Cómo está resplandeciendo mi rostro? ¿Será que mi rostro al salir de la iglesia resplandece? ¿Y el día de mañana ya está oscuro? ¿Cómo está mi rostro entonces? ¿Y qué hacía Moisés? Hermana María Elena, ¿qué hacía Moisés para que su rostro resplandeciera? Mantenerse en esa comunión, ¿verdad? Buscar esa comunión con él. Moisés ya no dice ahí que bueno, bajó del monte Sinaí, se olvidó, bueno, yo entregué el mensaje, ahí ustedes, mijos, si desean recibirla, ponerla por obra. Yo ya salí de mi trabajo, del mandato, de mi responsabilidad, así que me lavo las manos y sale Moisés. No, Moisés dice que en el tabernáculo de reunión iba siempre. Yo no sé cómo usted está sintiendo. Yo no sé qué está pasando por nuestra mente, ese anhelo de volver y de querer estar nuevamente en la casa del Señor. Había un niño hace 30 años aproximadamente que le hablaba a los abuelos y le decía, salían de la reunión un domingo, lunes ya quería estar nuevamente, martes ya quería estar nuevamente, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ya quería estar nuevamente en la iglesia, y le preguntaba a sus abuelos, ¿cuándo van a abrir la iglesia otra vez? ¿Cuándo vamos a volver a la iglesia otra vez?
Entonces, mis amados hermanos, tenemos que hacerlos como niños, pensar y anhelar como ellos. Cuando usted le hace una promesa a su hijo, el hijo está ahí. Tío favorito, ¿te recuerdas que me ofreciste una crepa, una hamburguesa? Y ahí están. Tío, y mi galletita. Entonces, siempre están los hijos, los sobrinos, cuando nosotros le hacemos una promesa. Así debemos de ser nosotros como niños, como estos niños. Amén. Señor, tú diste una promesa, yo lo voy a ir a buscar. Señor, ¿te recuerdas de aquella promesa? Voy a doblar mis rodillas en oración. No solamente cuando pasemos por ciertas dificultades, sino que debemos de hacer o tener el mismo espíritu que se movía en Moisés. Ese espíritu de permanencia en su presencia. Ese espíritu de mantenerse en comunión con Él. Oiga, una de las cosas que dice la Escritura es que Moisés no se había dado cuenta que su rostro resplandecía. Y nosotros queremos dar testimonio, pero no queremos permanecer. Oiga, si usted está creyendo en el Evangelio de Cristo, va a haber algo que ni usted va a notar, pero las demás personas allá afuera se van a dar cuenta y van a querer anhelar lo que usted tiene, lo que usted posee. Es muy importante, mis amados hermanos. Así que si nosotros queremos lograr un cambio, una transformación, una metanoia en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer entonces? Permanecer, quedarnos un poquito más, estar más tiempo con Él.